Yo veo personas de 16 años que tienen muy claro para qué luchar y observo personas de mi edad que arrastran los pies y esperan que venga el sábado y luego que venga otro sábado porque la vida es un asco y, y no tengo ni idea de lo que he venido a hacer en este mundo, ¿no? Pero de momento tengo que comer y tengo que dormir y tengo que pagar una hipoteca y como no me gusta nada de lo que veo, intento escaparme. Llegamos al cuarto episodio del podcast. Para mí es una de las entrevistas más interesantes que he realizado y también de las que más he aprendido. Por eso te recomiendo de verdad que te quedes hasta el final y que la veas o escuches al completo. Como sabes, en este podcast somos un poquito intensos o profundos. Queremos arreglar el mundo y si podemos hacerlo mediante el diálogo y tratando temas que en el fondo, aunque sea un poquito, nos preocupa a todos, pues mejor que mejor. En las 3 primeras entregas del podcast hemos tratado aquello que llaman sentido o propósito de vida. Lo hemos hecho hablando con personas que lo han encontrado o que lo abordan desde uno de los medios más habituales, la religión o las creencias. Puedes ver estos 3 episodios en este mismo canal o en Spotify. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas acceder. En este cuarto episodio que hoy presento, continuamos ahondando en eso del sentido o el propósito, pero en esta ocasión hacemos un alto en el camino para pensar en aquellas cosas que hacemos o que nos incitan a hacer para que no pensemos mucho. El entrevistólogo habla con Francesc Torralba, ensayista, profesor universitario y uno de los filósofos más seguidos y relevantes de nuestro país. 34 minutos de entrevista en los que Francesc, sin andarse por las ramas, nos da un repaso y habla de la vida. Esa que, como él dice, a veces acabamos convirtiendo en 2 verbos, producir y consumir. Como siempre digo, me gustaría que me dejaras en comentarios qué te ha parecido la entrevista. Si te suscribes a mi canal, también me estás ayudando a poder continuar con este proyecto. Que la disfrutes. El entrevistólogo se pregunta para dar sentido a lo que hace. ¿Lo encontrará? ¿El espíritu es algo que puede cultivarse, Francesc? Sí, por supuesto. La idea es sobre todo mostrar que nosotros somos seres siempre en construcción y por lo tanto todas nuestras dimensiones, todas nuestras capacidades, todas nuestras facetas pueden ser desarrolladas, no solo las tangibles, ¿no? Sino también las intangibles. Uno puede desarrollar sus músculos, sus tendones, sus brazos, sus piernas, pero también su memoria, su inteligencia, su imaginación, su voluntad y naturalmente también las distintas modalidades de inteligencia que hay en todo ser humano, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata de ver es que un desarrollo pleno e integral de las personas requiere un desarrollo armónico de todas sus capacidades, funciones y dimensiones. Y por lo general, hay algunas que hipertrofiamos, a las que dedicamos muchísima atención y muchísimo esfuerzo, y otras dimensiones que son pues olvidadas o ninguneadas o eclipsadas o simplemente atrofiadas, ¿no? Pero sí, uno puede desarrollar todas las dimensiones de su ser y las distintas capacidades y potencias que hay. Y eso es lo que yo creo que incluye el concepto de educación integral. Ujú. ¿Tú crees que la gente sabe qué es el espíritu, Francesc? Bueno, hoy partimos de una antropología, la que está en el imaginario colectivo, es una antropología muy reduccionista, ¿no? Ujú. Una antropología, es decir, una visión del ser humano básicamente materialista, individualista y muy epidérmica, ¿no? Es decir, muy superficial de lo que somos. De tal modo que al final, si uno parte de esta concepción, pues puede olvidar estratos o dimensiones que hay en su ser que quedan allí como ocultas, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata sobre todo a la hora de educar es mostrar la complejidad del ser humano, sus distintas dimensiones y estratos y cultivarlos, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? La sensibilidad estética, ¿no? Ujú. Bueno, pues es algo muy abandonado en la educación habitual, ¿no? O el cultivo de la música, ¿no?
es algo muy abandonado, ¿no? O el cultivo de la capacidad de razonar, o de meditar, o de orar, ¿no? Todo esto son verbos que podemos conjugar y sin embargo algunos quedan prácticamente en el olvido y otros son muy cultivados, ¿no? Por lo tanto, no, muchas personas desconocen lo que hay dentro de su ser y la riqueza inherente que hay en su propia persona, ¿no? Pero yo creo que educar tiene que ver con eso, enseñarle todo el enigma, todo el océano que hay dentro de un niño, de un adolescente, de un joven, para que lo desarrolle al máximo de sus posibilidades. Claro, porque ahí se habla mucho de ahora en este contexto de la alfabetización mediática y tecnológica. ¿Se podría hablar también en la escuela de una alfabetización espiritual? Sí, en efecto, yo creo que es bueno que hablemos de alfabetización digital, alfabetización tecnológica, porque al fin y al cabo nuestros alumnos deberán de vivir en un mundo hipertecnológico, muy robotizado, que se desarrolla laboralmente cada vez más en un mundo digital, y si no dominan bien estas herramientas, estos lenguajes y estos formatos, pues quedarán en la marginalidad o no podrán, eh, no podrán integrarse en el mundo laboral de la sociedad actual, ¿no? Ni futura, ¿no? Pero por otro lado, hemos olvidado ciertos lenguajes, ¿no? Yo creo que hay mucho analfabetismo, primero simbólico, hay una incapacidad de comprender, leer símbolos de las grandes tradiciones espirituales y religiosas. Hay un gran analfabetismo emocional, una gran dificultad a la hora de expresar emociones, pasiones, definitiva, un analfabetismo emocional. Y luego hay un analfabetismo espiritual, ¿no? Muchas personas que ignoran o desconocen sus potencias o sus capacidades de índole espiritual y no las desarrollan, ¿no? Esto es verdad. Por lo tanto, sí que hemos ganado en ciertos lenguajes y en ciertos conocimientos y destrezas y habilidades, pero yo observo un gran analfabetismo emocional, espiritual, simbólico, incluso diría en el lenguaje oral, ¿no? Ujú. Observo que le resulta muy difícil expresar oralmente pensamientos, creencias, deseos, para no hablar de la expresión escrita, ¿no? Entonces, ganamos en un terreno que es la alfabetización digital, el uso de las máquinas, artefactos, el manejo de los robots, pero perdemos en otros lenguajes que son muy relevantes en la persona. En ese sentido, ¿tú crees que hay un interés en que desaparezcan o no se fomenten las humanidades? No lo sé, yo no soy partidario de teorías conspiratorias, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un retroceso y hay un desierto y hay una tendencia a la reducción de todo este tipo de saberes, no solo en la educación secundaria, sino también en la universitaria, ¿no? De tal modo que es muy excepcional encontrarse jóvenes que opten por el estudio de las humanidades en sentido amplio, ¿no? Filosofía, filología, historia del arte, historia. Es muy extraño, cada vez es más minoritario, contracultural, incluso diría raro, extraño, ¿no? Este tipo de opciones, ¿no? Pero yo no creo que obedezca a una estrategia conspiratoria del Estado o de las empresas multinacionales, sino es el resultado de una cultura que sobre todo subraya el utilitarismo, el pragmatismo, en definitiva lo que diríamos la integración en el mundo laboral y con éxito, ¿no? Entonces, claro, las humanidades, si no es, uno no es capaz de verles la utilidad inmediata o la aplicación inmediata, quedan desplazadas en el olvido, ¿no? Y eso pasa con el latín, con el griego, con la lengua hebrea, naturalmente con la filosofía, con la teología, porque se tiende a subrayar los saberes
de tipo utilitarista y pragmático, ¿no? Que me sirvan para ubicarme, que me sirvan para ganar dinero, que me sirvan para encontrar un trabajo y para tener éxito en la vida laboral, ¿no? Y no creo que obedezca a una conspiración. Ahora, el hecho es que se atrofia el músculo del pensamiento, se atrofia el músculo de la reflexión, la sensibilidad estética, la sensibilidad ética, todas estas cualidades que van unidas al cultivo de las humanidades. Ujú. Em, ¿No crees que hay, tanto jóvenes como la sociedad en general, se resiste a ser espiritual o a un cierto complejo porque se confunda con la religión, con lo religioso? Sí, eso existe, ¿eh? Eso existe. Es decir, hay una asociación muy rápida, muy directa entre espiritualidad y religiosidad o incluso confesionalidad, ¿no? Ujú, Entonces, esta asociación tan rápida, tan directa, en un contexto como el nuestro, donde hay múltiples prejuicios o una visión negativa, incluso eh, diría anacrónica, ¿no? del hecho religioso, pues uno tiende pues a evitar esta identificación y a este aprecio de lo espiritual, ¿no? Sin embargo, lo interesante es constatar que en otros lugares y en otros países del mundo no hay esta asociación directa y observamos que se reivindica lo espiritual independientemente de lo religioso o independientemente de lo confesional, ¿no? En mi esquema mental, lo espiritual es un rasgo inherente de todo ser humano. En cambio, no lo es la religiosidad y menos aún la confesionalidad. Es decir, hay muchas personas que no tienen una relación personal con Dios. Esto para mí sería religiosidad. Y hay ujú. muchas personas que no se sienten miembros de una determinada comunidad, iglesia o confesión. Y sin embargo, yo creo que todo ser humano, lo sepa o no, lo cultive o no, lo tenga o no desarrollado, hay en él una dimensión espiritual que es inherente a su ser, ¿no? Y que puede estar más o menos desarrollada, más o menos cultivada. ¿Tú crees que la mala salud mental de una sociedad es reflejo de su vacío espiritual? Bueno, es una tesis que han desarrollado grandes psicoterapeutas de la escuela, sobre todo existencialista, ¿no? Hablo pues desde Viktor Frankl, uh, qué sé yo, Rollo May, son psicoterapeutas que subrayan que grandes problemas de orden mental, como por ejemplo el vacío existencial, la desidia, la apatía, la desgana vital o incluso formas de depresión o semidepresión, tienen que ver con una profunda crisis de sentido y por lo tanto una profunda crisis espiritual en la persona. Y eso tiene que ver con su salud espiritual, ¿no? Para mí, el ser humano es una unidad y por lo tanto lo que afecta en el terreno de lo espiritual acaba afectando en el terreno de lo mental, emocional y de lo somático, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que vive su vida con plenitud de sentido, porque tiene una motivación, algo que le llena y le mueve, eso tiene como consecuencia pues una persona que primero no está atrofiada físicamente, se mueve, busca, trata de hacer realidad su horizonte y además tiene un tono vital alto, ¿no? Y tiene entusiasmo y tiene ganas de vivir, ¿no? Por tanto, no podemos deslindar la persona en áreas, sino que somos una unidad, pero lo mental y lo espiritual están muy unidos y también lo corporal y lo mental están muy unidos y somos cajas de resonancia de lo que nos pasa en nuestra interioridad, ¿no? La exterioridad no se puede separar de la interioridad. Y si uno tiene pensamientos tristes, pues eso le afecta corporalmente. Y si uno no tiene deseo de vivir porque su vida la concibe como vacía o absurda,
eso afecta en su vida mental, emocional y corporal. Ujú. ¿Quiénes son hoy los enemigos del espíritu? Bueno, a ver, mm, sobre todo, para mí una de las grandes enemistades o obstáculos al cultivo de la vida espiritual, además del utilitarismo y además del pragmatismo, es sobre todo la visión del ser humano tan superficial o tan periférica, ¿no? En el fondo, cuando uno ahonda en lo espiritual, se convierte en un ser mucho más profundo y eso desactiva ciertas prácticas, ¿no? Me explico. Nosotros vivimos en un tipo de mundo donde hay estímulo y respuesta, ¿no? Nos estimulan a consumir con determinadas imágenes y determinados mensajes y nosotros respondemos consumiendo, ¿no? Sin embargo, una persona espiritualmente profunda es una persona que de entrada es reflexiva, que detiene ese estímulo, se lo piensa y poder responder afirmativa o negativamente, ¿no? Ese yo creo que es el fundamento de la libertad, ¿no? Y por eso el hecho de que hay una pérdida de dimensión espiritual tiene como consecuencia también una pérdida de libertad, ¿no? Vivimos mucho en la lógica estímulo-respuesta, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en el fondo eh, la pérdida de esta dimensión es la pérdida de libertad, de autodeterminación, de autonomía, de capacidad de hacer de la propia vida un proyecto personal y un proyecto libre y un proyecto único, ¿no? Y hay muchos obstáculos a eso, ¿no? Tendemos a vivir muy inercialmente, tendemos a vivir muy gregariamente, tendemos a repetir lo que hacen los demás, nos da mucho miedo el camino solitario, nos da mucho miedo hacer y decir y practicar verbos que no practica nadie, y eso muchas veces conlleva la muerte de la dimensión espiritual, ¿no? Una vive en la superficie de sí mismo. O sea, que ahí se puede decir que hay como zombies espirituales, ¿no? En cierto modo. Sobre todo lo que hay son consumidores compulsivos que obedecen a ciertas estrategias del mercado de una manera mecánica, ¿no? Sin pensar, ¿no? Y además el neuromarketing se ha desarrollado extraordinariamente y sabe qué tipo de mensajes, qué tipo de olores, qué tipo de colores, qué tipo de imágenes nos tienen que llegar para que nosotros respondamos de un modo compulsivo y compremos ese móvil que no necesitamos, compremos esa tablet que no necesitamos, compremos esas zapatillas que no necesitamos, ¿no? Nos hemos convertido en gran parte, bueno, zombies espirituales, consumidores compulsivos, que vivimos muy mecánicamente en la danza del estímulo y respuesta, ¿no? Y además el neuromarketing cada vez nos conoce más. La neurociencia se basa en la neurociencia, conoce más cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestros reflejos, qué nos atrae más, qué nos genera más repulsa, qué nos genera más complicidad. Y como más dejamos nuestros datos completamente por la red, saben perfectamente qué nos gusta, dónde vamos, qué compramos, qué deporte hacemos, qué música nos atrae, qué artículos de ropa compramos y por tanto nos pueden ofrecer eso que habitualmente nos gusta, ¿no? Eso nos convierte en consumidores compulsivos y yo creo que la dimensión espiritual es dimensión reflexiva y eso permite al individuo detenerse, tomar distancia, esta es la palabra, tomar distancia y evaluar si debo o no responder a ese estímulo y cómo. Claro, pero ahí se repite mucho la frase esta de lo tengo todo, pero me siento por dentro vacío, ¿no? Es un poco paradójico. Consumo, Sí. lo tengo todo, pero siento un vacío que habitualmente hoy se repite más que nunca, ¿no? Es la paradoja de las sociedades opulentas, de las sociedades hipertecnológicas, de las sociedades de la velocidad, de las sociedades del exceso, de la desmesura, ¿no? Que son nuestras sociedades, ¿no? Tengo acceso
a lo que jamás había accedido ningún joven de 16 años, a nivel de información, a nivel de series, a nivel de música, a nivel de pornografía. O sea, tengo acceso a lo que jamás ningún individuo de 16 años había accedido, y sin embargo me siento profundamente vacío, mi vida no tiene norte, estoy desmotivado, siento una terrible soledad y siento incluso deseos de morir, ¿no? Esto es una paradoja, ¿no? Porque no cabe duda de que evoca que no hay un desarrollo equilibrado ni emocional ni espiritual de la persona, ¿no? Y además, si fueran casos muy extraños, pues dirías, bueno, pero cuando hablamos de tantos casos de intentos autolíticos, de intentos de suicidio, de depresión que afecta a jóvenes y adolescentes, de estrés, las dos grandes enfermedades de esta segunda década en las sociedades opulentas son el estrés y la depresión, ¿no? Y eso ya afecta cada vez más a niños y a jóvenes, ¿no? Por lo tanto, es verdad, tenemos de todo, nos informamos de todo, nos distraemos permanentemente, pero la distracción es un modo de huir de este vacío existencial. Es una salida por la tangente, y eso ya lo vio muy bien Viktor Frankl, ¿no? Lo que tenemos que hacer no es precisamente huir del vacío existencial, sino tratar de construir un sentido, ¿no? Y encontrar un sentido, una razón para la que luchar, vivir, esforzarse, trabajar, algo que merezca la pena, el esfuerzo, el talento, la entrega personal, ¿no? Pero frente al vacío, la salida por la tangente es la evasión, y hay tantos mecanismos de evasión, desde las series, a la droga, al juego, a las apuestas, al fútbol. Hay tantos opios para evadirse que hay muchas formas de escapar del vacío. Porque el vacío es irresistible. Uno no lo puede soportar. O se enfrenta a él y busca un sentido, o se escapa a través de 1000 mecanismos. Claro, ¿no? Pero habrá mucha gente que ahí dirá que parece que tienes que renunciar a la vida, ¿no? O a lo bueno de la vida. Porque todo eso que tú has citado, las series, cierto tipo de adicciones, te dirán que, claro, hay que vivir, ¿no? Que son buenas, divertidas. Bueno, a ver, yo creo que aquello del Eclesiastés, ¿no? En la vida hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para enfermar, un tiempo para sanarse. Entonces, a mí me parece que lo que no puede ser es reducir la vida a producir y consumir, ¿no? El homo que produce durante la semana y produce a desgana, pero tiene que producir, y el homo que consume el fin de semana, ¿no? Y al final la vida se convierte en esto, el péndulo entre dos verbos, ¿no? Producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir, ¿no? Yo creo que hay más verbos, ¿no? Y que una vida íntegra, una vida armónica, es la que es capaz de desarrollar polifacetismo, ¿no? Distintas actividades, ¿no? Naturalmente que es precioso ver una película o una serie o un documental o leer poesía o escuchar música jazz o, qué sé yo, practicar el alpinismo o practicar la danza clásica, ¿no? Pero lo que tiene que buscar al ser humano es aquello que le llena, ¿no? Que le colma de sentido. Y para unos será enseñar, para otros será escribir, para otros será, qué sé yo, crear, para otros será, pues, qué sé yo, ayudar a personas a desarrollar un proyecto en zonas muy difíciles de nuestro mundo. Pero si no hay un sentido, si no hay un proyecto, si no hay una motivación, el ser humano cae en el vacío. Y entonces las distracciones son, como diría, bueno, salidas por la tangente, son atenuantes, pero no dan sentido a la vida humana. Son mecanismos de divertimento. Me olvido del trabajo, me olvido de mi padre, me olvido de mi barrio, me olvido de que estoy vivo, porque la vida es un asco, ¿no? Y al menos me fugo de mí mismo y de mi entorno, pues a través de la red o del metaverso, y cultivando este tipo
de salidas que me ofrece la sociedad actual. ¿Y uno puede vivir huyendo continuamente? Es decir, ¿uno puede morir huyendo? Uno puede huir y escapar continuamente, en efecto, ¿no? Hay muchas formas de escapar, ¿no? Lo que pasa que a veces es difícil porque la vida te pone delante la realidad, ¿no? Se muere tu padre, ¿no? Se muere tu hermano, ¿no? Experimentas una enfermedad, ¿no? Hay situaciones donde es muy difícil escapar o eludirse o, bueno, crearse un mundo ficticio, ¿no? Hay situaciones donde uno tiene que enfrentarse a la realidad tal y como es, ¿no? Sin embargo, tendemos a la evasión, ¿no? De hecho, el trabajo puede ser una forma de evasión, ¿no? Y naturalmente lo puede ser el deporte, lo puede ser, por supuesto, todo el cultivo de la red, ¿no? Hay personas que constantemente se evaden de sus familias o se evaden de sus problemas, pues esto, navegando por la red, ¿no? Uno puede escapar, ¿no? Lo que pasa es que en la soledad y en el silencio, al final uno se hace preguntas y eso es lo que no puede resistir. Yo creo que la vida espiritual es tener capacidad de enfrentarse al propio silencio, a la propia soledad y preguntarse en primera persona qué quiero hacer con mi vida, qué me siento llamado a hacer con mi vida, para qué estoy hecho, cómo voy a dar sentido al tiempo que me ha sido dado y qué voy a hacer con los dones, talentos o capacidades que he recibido, ¿no? Y esta pregunta uno puede tratar de evitarla, pero tarde o temprano se impone, ¿no? Y uno puede no tener respuesta, pero sí, puede intentar escapar permanentemente de sí mismo, de los demás y del mundo, ¿no? De hecho, para muchos el metaverso será una forma de escapar, ¿no? No me gusta mi barrio, no me gusta mi piso, no me gusta mi padre, no me gusta el colegio. Me fugo en esta quimera digital o virtual que es el metaverso y me instalo allí. Y de vez en cuando aterrizo en el entorno presencial, pero me fugo en esta quimera como una especie de fuga de un mundo que cae a trozos, ¿no? Eso te iba a preguntar. Tú dices que nos preguntemos, ¿no? Que nos preguntemos, pero si lo que encontramos tras esas preguntas es silencio, no hay nada, ¿qué? Claro. Esto puede pasar, esto cabe. De hecho, cuántos grandes filósofos, escritores, artistas se han enfrentado a ese vacío y no han encontrado luz, ¿no? O no han encontrado una respuesta, ¿no? Han clamado algún tipo de respuesta, han suplicado algún tipo de luz y sin embargo no han salido de la noche oscura o del castillo de Kafka o de la habitación de Gregor Samsa allí encerrado, ¿no? No hay grieta, no hay salida, ¿no? Esto puede pasar, ¿no? Y de hecho, eh, para muchas personas, este ha sido el punto de llegada, ¿no? Lo cual me merece mucho respeto, ¿no? Sin embargo, es verdad que también cuando una persona es capaz de resistir ese silencio, esa soledad, puede aclarar y puede tratar de descubrir en el fondo de su ser cuál es su vocación, cuál es su misión, cuál es su razón de ser en el mundo, ¿no? No siempre es inmediato. Hay personas que esto lo descubren a los 14 años y tienen muy claro que su misión es educar. Y hay personas que tienen 55, que es mi edad, y no saben todavía para qué están en el mundo, pero ya les queda mucho menos que la mitad de la vida, ¿no? Por lo tanto, puede pasar eso, ¿no? Es decir, descubrir lo que llena, lo que colma, descubrir lo que realmente da sentido a mi vida. Esto no es un proceso mecánico, ni matemático, ni algo que podamos garantizar a priori, ¿no? Yo veo personas de 16 años con gran voluntad de sentido, que tienen muy claro para qué luchar y para qué trabajar, y observo personas de mi edad que arrastran los pies y esperan que venga el sábado y luego que venga otro sábado, porque la vida es un asco y no tengo ni idea de lo que he venido a hacer en este mundo, ¿no? Pero de momento tengo que comer y tengo que dormir y tengo que pagar una hipoteca
y como no me gusta nada de lo que veo, intento escaparme cuantas veces sea posible del contexto en el que estoy, ¿no? Yo no quiero que para nadie de las personas que amo la vida sea una permanente fuga, ¿no? O una permanente escapada, ¿no? Sino una afirmación radical y una voluntad de sentido que cada uno deberá construir y deberá desarrollar. Yo creo que la inteligencia, especialmente la inteligencia espiritual, nos permite esto, ¿no? Elaborar sentido, ¿no? Construir sentido, tratar de cotejar qué es lo que va a colmar de sentido mi vida. ¿Tú crees que la nada es nuestro mayor miedo? Sí, ya lo decían los filósofos romanos, ¿no? El horror vacui, el horror a la nada, ¿no? El horror a, a no dejar nada, que no quede nada, a que todo lo que he construido, todo lo que soy, todos mis vínculos, eh, el rastro final sea la nada, ¿no? Y por lo tanto la desindividualización, la pérdida del yo, ¿no? Este es el gran horror, ¿no? Es el gran terror, ¿no? Ya lo hablaban, el horror vacui, ¿no? Y frente a ese horror, pues bueno, o se mira a otro lado, esta es una opción, y me distraigo con la novia de Piqué, cómo la anécdota se convierte en categoría en nuestra sociedad, ¿no? El mundo cae a trozos y estamos hablando de las anécdotas más estúpidas, ¿no? Más irrelevantes, ¿no? Prensa generalista, radio, televisión, las redes, ¿no? Y dices, pero por el amor de Dios, ¿cómo podemos hablar tanto tiempo de estas estupideces, ¿no? Y esto en el fondo es una forma de escapada, de salida, ¿no? Entonces, la nada es terrible, ¿no? Hay quien tiene capacidad de cruzarla, de atravesarla y descubrir un sentido. Y hay quien se queda en ella, ¿eh? Por tanto, no siempre después de la noche oscura viene la luz, ¿no? Ni uno se mete en esa habitación y no hay salida, ¿no? Y en ocasiones hay salida, ¿no? Pero la tendencia a fugarse es la más habitual, que es la frivolidad, es el no pensar, es no le deis vueltas, al final son 4 días, ya hemos vivido 3, pásalo bien. Esto es el carpe diem de Horacio, pero versión posmoderna, ¿no? Son 4 días, mañana no estamos, goza de lo que hay. eh, Además vendrá un colapso medioambiental y quizás serán menos de 4 y solo serán 2,5. Por lo tanto, no te preocupes por el futuro, no labres un sentido, goza de la inmediatez de la vida y de lo que te ha sido dado, ¿no? Porque mañana es muy probable que no lo tengas, ¿no? Bueno, es un carpe diem, es vivir el momento, pero con el horizonte de un colapso ecológico irreversible que nos lleva a un escenario, vaya, distópico o contrautópico, ¿no? Que son los escenarios especialmente de las series que vemos, ¿no? The Last of Us o qué sé yo, ¿no? Series con gran éxito, Black Mirror, ¿no? De lo que viene es terrible, por lo tanto, todavía con más motivo, no te des vueltas a la cabeza, goza del primer cuerpo que tengas delante, de la primer aperitivo, de la primera serie, porque esto se acaba y se acaba pronto. Si le dejaran hablar al silencio, ¿qué diría, Francesc? El silencio es muy revelador. El silencio no lo aguantamos porque es muy revelador, te desnuda, ¿no? Te muestra tal y como eres, ¿no? Yo creo que una persona especialmente trabajada en lo espiritual es una persona que convive con el silencio, que lo frecuenta, que lo busca, porque es muy revelador. No es la ausencia de lenguaje, ¿no? Es otro tipo de lenguaje. Te muestra tal y como eres, te muestra tus carencias, te muestra tus debilidades, te muestra tus caídas, te revela tus inconsistencias. Es un ácido cáustico, ¿eh? Por otro lado, también es verdad que al final uno se acomoda al silencio y va aprendiendo de él, ¿no? Te permite reflexionar, te permite proyectar futuro, te permite valorar tu pasado y naturalmente eso es delicado, ¿no? Aparece la culpa, aparece el remordimiento. El silencio es una escuela, es un aprendizaje, ¿no? Uno tiene que aprender a tolerarlo, aprender a amarlo y al final eh, le resulta cómodo vivir en él. Pero de entrada es muy árido, muy difícil.
te revela lo más profundo de tu ser, lo que los demás ignoran y ni siquiera imaginan. En el silencio aflora. ¿Tú crees que el mundo iría mejor si estuviéramos más callados, en silencio? Por supuesto, es decir, vaya, que el origen de muchos males es la incontinencia verbal, estoy completamente convencido. Por eso tantas órdenes y congregaciones religiosas, desde los cartujos a los benedictinos, a la regla del cister, recomiendan el silencio es oro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la incontinencia verbal es fruto de 1000 conflictos y es la causa de 1000 problemas, ¿no? Lo vemos en la vida familiar, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la vida laboral, ¿no? La práctica del silencio es imprescindible, ¿no? Primero para evitar herir al otro, para reflexionar y luego para pensar a fondo lo que voy a decir. Y muchas veces lo que voy a decir no tiene ningún interés, por lo tanto, mucho mejor callar.